Vamos a decirlo como es, fuiste criado por una ausencia. No por una persona, sino por lo que faltó. No era solo una silla vacía en la mesa, era un silencio que te hablaba todos los días. Era una voz que no estaba pero que aún así te gritaba cosas que marcaban tu forma de vivir. Esa ausencia no era un detalle, era el centro. Te enseñó sin palabras lo que era el abandono, el miedo, la desconfianza. Y aunque intentes hacer como que no pasó, lo sientes en cada decisión que tomas, en cada vínculo que te cuesta construir, en cada emoción que escondes para no romperte. Desde los primeros años de vida, el cerebro de un niño se encuentra en un estado de plasticidad máxima, captando y almacenando información emocional y afectiva que configura su interpretación de la realidad. Las conexiones neuronales que se desarrollan en esta etapa se anclan en experiencias que definen cómo ese ser humano se verá a sí mismo, cómo medirá su valor, cómo interpretará el amor y cómo se vinculará con los demás. Cuando la figura paterna no está, esa ausencia no representa un simple vacío, se convierte en una fuerza activa, una presencia fantasma que interfiere silenciosamente en cada rincón del desarrollo emocional. Es una figura invisible que grita desde el hueco de lo no vivido, de lo que no fue dicho, de lo que no fue abrazado. La mente infantil, al no contar con ese referente, interpreta el mundo con una brújula rota, busca norte en el caos, busca sentido en el abandono. El padre ausente se transforma en una figura omnipotente precisamente porque nunca fue tangible. Lo que falta no se borra, se magnifica. Esa sombra invisible proyecta una duda existencial constante y el niño, sin saberlo, comienza a construir su identidad en torno a esa carencia, intentando llenar un espacio psíquico con elementos que no le corresponden, desarrollando roles que no le competen, madurando prematuramente porque la fragilidad no tiene cabida. Aprender a ser fuerte no es una opción, es un mandato de supervivencia. La vulnerabilidad queda enterrada porque no hay contención, y lo que no puede expresarse se reprime. Entonces, en lugar de llorar, el niño endurece. En lugar de hablar, calla. Y ese silencio se vuelve una estrategia de adaptación, un mecanismo de defensa inconsciente que lo acompaña hasta la adultez, marcando profundamente sus formas de reaccionar, de amar, de temer. La psique se ve forzada a construir muros donde deberían haber habido puentes. En ausencia del espejo paterno, la percepción del yo se distorsiona. No tener a alguien que valide, que guíe, que imponga límites seguros, deja al niño a merced de sus propias conclusiones. Y esas conclusiones suelen ser crueles: si no estuvo, si no volvió, si no me miró, entonces no valgo. Esta creencia se aloja en las profundidades del subconsciente y moldea patrones de comportamiento que se repiten incluso sin ser conscientes de ellos. Así se siembra la raíz de una inseguridad profunda, de una ansiedad silenciosa que impulsa una búsqueda permanente de aprobación, una compulsiva necesidad de demostrar que se es digno de amor, de pertenencia, de reconocimiento. El impacto de la ausencia paterna no es simplemente emocional, sino neurológico, conductual, relacional. Deja huellas en la configuración sináptica del cerebro, afecta la regulación del sistema límbico, entorpece la maduración del córtex prefrontal encargado del juicio, la empatía y el control de impulsos. La ausencia no es solo lo que falta, es lo que se reorganiza en función de lo que nunca llegó. El niño se adapta sí, pero al costo de sí mismo. Aprende a sobrevivir, pero no a vivir. Y lo más complejo, ese modo de sobrevivencia se normaliza. Se convierte en su forma de estar en el mundo. Y así se instala una identidad construida desde la ausencia, reforzada por el silencio y perpetuada por un entorno que raramente cuestiona estas heridas profundas porque muchas veces también las comparte. Esta ausencia modela la identidad a un nivel profundo y muchas veces inconsciente. No se trata solo de una duda pasajera sobre el propio valor, se trata de una estructura psíquica que se edifica sobre la sospecha de indignidad. Te hace preguntarte si fuiste suficiente, si merecías su presencia, si hiciste algo mal para que se fuera o nunca apareciera. Es una pregunta que en la mente infantil no puede quedar sin respuesta, porque la incertidumbre duele más que la culpa.
Y así el niño se adjudica una responsabilidad que no le pertenece, transformando esa duda en una certeza interna: no valgo lo suficiente. Este juicio se convierte en la piedra angular sobre la cual se construyen el amor propio, la confianza y la autoimagen. No porque sea verdad, sino porque el niño interno necesita comprender, aunque el precio sea el autoabandono. Esta herida emocional se cristaliza en la adultez como un arquetipo inconsciente que se proyecta sobre todos los vínculos. Es como una voz oculta que susurra que serás rechazado, que el amor no dura, que si te muestras tal como eres te van a abandonar. Entonces te conviertes en alguien que busca desesperadamente ser visto, amado, validado, aceptado, pero desde un lugar de carencia. El deseo de conexión se convierte en una necesidad compulsiva, un anhelo que roza la angustia. Pero al mismo tiempo, ese mismo anhelo convive con un miedo paralizante a ser abandonado otra vez, lo que da lugar a una profunda ambivalencia afectiva. Esto produce comportamientos profundamente contradictorios y dolorosos. Te acercas a las personas, pero al mismo tiempo las rechazas cuando el vínculo se vuelve íntimo. Necesitas afecto, pero inconscientemente lo saboteas. Buscas estabilidad emocional, pero cuando la tienes te invade el aburrimiento, porque tu psique asocia lo estable con lo desconocido y lo caótico con lo familiar. Persigues el amor como si de ello dependiera tu existencia, pero cuando lo consigues, sientes que no puedes sostenerlo. Esta ambivalencia emocional no es un defecto de carácter, es la consecuencia de un sistema emocional que fue programado para sobrevivir en un entorno afectivo inseguro. Una mente entrenada para esperar lo peor, que responde al amor con alarma, que asocia la intimidad con el riesgo. Y esto no afecta solo a las relaciones amorosas. También se manifiesta en la manera en que trabajas, sobrecargándote, exigiéndote hasta la extenuación, como una forma de demostrar que vales algo. Descansar se convierte en un acto culposo porque el reposo amenaza con exponer ese vacío interno que tanto cuesta sostener. La autoexigencia se vuelve un castigo autoimpuesto que busca calmar la ansiedad de no sentirte suficiente. Cada logro, cada reconocimiento externo, actúa como una anestesia temporal ante una herida más profunda, la sensación de que en el fondo si alguien supiera quién eres realmente, te rechazaría. Por eso necesitas que los otros te validen, porque sin esa validación te sientes invisible, inexistente, sin identidad propia. La ausencia deja así una huella que lo tiñe todo, tu forma de amar, de trabajar, de descansar, de estar contigo mismo. Es una marca invisible que se arrastra como una sombra afectando no solo lo que haces, sino desde donde lo haces, desde el miedo, desde la duda, desde la necesidad de compensar algo que jamás debiste cargar. Pero aunque estas huellas son profundas, no son definitivas. Reconocerlas es el primer paso para comenzar a reescribirlas. La ausencia se vuelve una presencia constante en la forma de ansiedad, de perfeccionismo, de desconfianza, de auto-boicot. No se trata solo de síntomas aislados, sino de expresiones somatizadas de un dolor psíquico crónico que ha encontrado en la repetición su única forma de expresión. La ansiedad aparece como una hipervigilancia perpetua, una necesidad de anticiparlo todo, como si la mente no pudiera tolerar la incertidumbre sin revivir aquella primera incertidumbre: ¿volverá? ¿Vendrá? ¿Me verá? El perfeccionismo, por su parte, es una respuesta defensiva: si todo es perfecto, si no hay errores, entonces quizás no me rechacen. El auto-boicot emerge cuando inconscientemente se confirma una narrativa interna: no merezco que me vaya bien. Cada fracaso, cada sabotaje, es un intento inconsciente de volver a ese terreno conocido, la carencia. Y muchas veces sin saberlo, eliges relaciones donde esa ausencia se repite. El inconsciente busca completar aquello que quedó inconcluso. Te vinculas con personas emocionalmente no disponibles, con figuras autoritarias, frías, erráticas o distantes, como una forma de revivir el vínculo ausente en un intento secreto y desesperado de repararlo. Es una especie de teatro interno que busca reescribir la historia, pero que termina reforzando el trauma original. Porque la psique humana, incluso en su dolor, busca lo familiar. Lo conocido, aunque dañe, tranquiliza más que lo incierto.
Así el patrón se repite, como un eco ancestral que te arrastra, porque el inconsciente opera desde lo simbólico, no desde lo racional. Y si de niño el abandono fue la regla, el amor se vuelve peligroso y el dolor, hogar. Pero también está la otra cara, la lucidez peligrosa. Esa conciencia que irrumpe como una luz enceguecedora en medio de la oscuridad. Esa voz que emerge en momentos de crisis y que te muestra el vacío, el origen del dolor, el mapa oculto de tus patrones. Es la parte de ti que se ha cansado de sobrevivir y comienza a cuestionar todo. Esa voz que te dice que algo no está bien, que lo que vives no es normal, que no deberías amar así, sufrir así, dudar así. Esa lucidez es un arma de doble filo, porque puede despertar el inicio de un proceso de sanación, pero también puede desatar una avalancha de emociones reprimidas, culpa, rabia, tristeza, resentimiento. Y si no hay contención suficiente, puede llevarte a la desesperación, porque comprender el origen del dolor no siempre basta para transformarlo. La conciencia no garantiza la sanación, solo la inicia. Lo que sigue requiere tiempo, acompañamiento, trabajo interior y sobre todo, una voluntad sostenida de ir más allá del trauma original. Hay que desprogramar, reconstruir, sanar a un niño interior que ha vivido demasiado tiempo a oscuras. Y aquí aparece uno de los comportamientos más complejos y devastadores de la psique humana, la autodestrucción. No siempre se presenta como un acto visible o extremo. A menudo es sutil, silenciosa, profundamente enmascarada. Puede tomar la forma de adicciones persistentes, de relaciones tóxicas elegidas una y otra vez, de procrastinación disfrazada de indecisión, de autosabotaje constante en momentos clave, o incluso de hiperproductividad que busca esconder el vacío interno tras una fachada de éxito. La autodestrucción es en su raíz más profunda, un mecanismo de reafirmación del dolor. Es una manifestación inconsciente del castigo, un diálogo silencioso entre una parte de ti que aún cree que no merece lo bueno, y otra que lo confirma cada vez que algo empieza a funcionar y tú, sin comprender del todo por qué, lo haces caer. Este impulso destructivo nace de una programación emocional forjada en el abandono. La mente que se formó en ausencia aprendió que la felicidad es efímera, que el amor es inestable, que el éxito trae pérdida, que el placer precede al castigo. Entonces, ante la posibilidad de experimentar bienestar, emerge un miedo primitivo, el miedo a que eso desaparezca. Y como resultado, se arruina antes de que se esfume. Es una estrategia de control. Si yo lo destruyo, al menos no me lo quitan. Si yo me alejo primero, al menos no me abandonan. Si yo no lo intento, al menos no fracaso. El dolor se convierte en una zona de confort, un territorio familiar donde la psique puede predecir lo que viene. La felicidad en cambio resulta incierta y lo incierto se siente amenazante. La autodestrucción también puede estar arraigada en una forma de lealtad invisible al dolor vivido. A veces sin saberlo mantenemos vivo el sufrimiento como una manera de honrar lo que fue. Como si dejar de sufrir implicara traicionar al niño que fuimos. Esta lealtad psíquica se instala en el inconsciente como un contrato interno: si yo sano, olvido; si olvido, abandono. Y así, en un intento de permanecer fiel al trauma, se perpetúa la herida. Es una prisión construida con los ladrillos del pasado, sostenida por el miedo y sellada con el autoengaño. Sin embargo, es precisamente allí, en ese núcleo de oscuridad, donde puede comenzar la transformación real. Porque lo que fue aprendido puede ser desaprendido. Lo que fue condicionado puede ser reescrito. La autodestrucción, por crónica que parezca, es también una señal, señala una herida que no ha sido escuchada. Y allí donde más duele, donde más resistencia aparece, es donde reside la oportunidad de mayor profundidad y cambio. Pero esto no ocurre desde la negación ni desde la voluntad superficial. Ocurre desde el coraje de mirar de frente el origen. Desde la decisión radical de no continuar repitiendo el guión heredado. La ausencia dejó heridas, sí, pero también dejó un vacío fértil, un espacio donde puedes sembrar algo nuevo. Un nuevo relato, una nueva identidad, una nueva forma de habitarte. El primer paso es reconocer el impacto sin edulcorarlo. No justificarlo, no minimizarlo, no disfrazarlo.
Reconocerlo con brutal honestidad: fuiste moldeado por una carencia, pero no estás condenado a repetirla. La autodestrucción es solo el síntoma, tú eres quien decide si se convierte en destino o en punto de partida. La sanación comienza en la autoobservación, no como un ejercicio superficial de introspección, sino como una práctica de buceo psicológico profundo, donde te atreves a mirar tu historia desde una conciencia ampliada. Se trata de identificar los patrones que rigen tu vida desde lo oculto, esos ciclos que se repiten sin que entiendas por qué, y desenterrar sus raíces con honestidad radical. Es mirar tu historia no con culpa ni autocompasión pasiva, sino con una compasión activa que comprende que hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas emocionales que tenías en ese momento. La figura paterna no puede ser sustituida, eso es cierto. Pero sí puede ser integrada, resignificada, tomada como símbolo de lo que faltó para ahora convertirse en una elección consciente, ya no como ideal inalcanzable ni como demonio interno, sino como una pieza más del rompecabezas existencial que ya no tiene el control sobre el tablero de tu vida psíquica. Una práctica esencial en este proceso de reconstrucción psicológica es el trabajo con el niño interior. Ese niño no es solo una metáfora, es una parte activa del inconsciente que sigue condicionando tu manera de vincularte, de reaccionar, de confiar. Es ese fragmento vulnerable que cuando se siente solo o ignorado, toma el control desde la herida. Ese niño que un día esperó, preguntó, lloró en silencio y no fue respondido, sigue esperando. Sigue preguntando, sigue llorando, pero ahora lo hace desde síntomas, desde el miedo irracional, desde la dependencia emocional, desde los sueños rotos que no te permites cumplir. Mirarlo es reparentarte, decirle con firmeza y ternura, no fue tu culpa. Nunca lo fue, merecías amor, cuidado, validación. Tu valor nunca dependió de quien no supo verte. Esta reconciliación interna no es un acto puntual, es una relación sostenida contigo mismo. Porque no puedes construir relaciones sanas si partes desde el abandono interior, no puedes amar desde la escasez emocional, no puedes crear libremente si aún temes al rechazo. Además, es indispensable que comiences a construir tu propia figura interna de autoridad. La ausencia dejó un hueco de liderazgo interno que ahora debes ocupar tú. Reemplazar esa ausencia con tu propia presencia consciente. Convertirte no en una caricatura de lo que necesitabas, sino en el adulto coherente que ahora puede sostenerse, contenerse, guiarse. Esto implica desarrollar una voz interna firme pero compasiva que establezca límites, que sostenga tus emociones en vez de juzgarlas, que celebre tus logros sin exigir la perfección, que cuide de tus necesidades sin postergarlas por miedo al conflicto o al abandono. Este proceso de maduración emocional es profundamente desafiante porque implica enfrentarte a las sombras que la ausencia dejó, el miedo al rechazo, la adicción a la aprobación, la autoexigencia desmedida. Implica también soltar lealtades inconscientes, dejar de sufrir como forma de pertenecer a un linaje de dolor, renunciar a las máscaras que asumiste para sobrevivir. Y sobre todo, implica soltar el sufrimiento como única identidad. Porque hay quienes sin saberlo, han hecho del dolor su lugar en el mundo. Le temen al cambio porque el sufrimiento, aunque duele, es conocido. Pero hay más, siempre hay más. Hay una vida posible donde tu valor no depende de lo que faltó, sino de lo que ahora elijas construir. Una vida donde tu historia no es una cadena, sino un mapa. Donde el niño herido no queda en la sombra, sino que camina a tu lado, tomado de la mano del adulto que hoy elige ser. El crecimiento real empieza cuando dejas de esperar que el pasado cambie, cuando aceptas que ningún acto presente puede reescribir lo que fue, pero sí puede reinterpretarlo. Crecimiento es asumir con radical honestidad que fuiste herido, pero que hoy tienes la capacidad y la responsabilidad emocional de no seguir perpetuando esa herida sobre ti mismo ni sobre los demás. Es darte cuenta de que no eres responsable de la herida original, pero sí de cómo eliges convivir con ella ahora. Sanar no es olvidar el pasado ni negarlo, sino dotarlo de un nuevo significado. Es entender que puedes tomar ese dolor acumulado, esa rabia silenciada, esa carencia que moldeó tu manera de sentir y transformarlas en algo profundamente humano, conciencia, compasión, coraje.
Este proceso de resignificación no es solo emocional, es también cognitivo. Implica revisar la narrativa interna que has contado sobre ti mismo durante años, cuestionar sus bases, deshacer el vínculo entre la herida y tu identidad. El trauma puede haber sido el origen, pero no tiene por qué ser la esencia. Ese es el verdadero poder de quien ha tocado fondo y ha decidido no quedarse allí, la capacidad de elegir una nueva forma de narrarse, de relacionarse consigo mismo y con el mundo. No desde el papel de víctima, sino desde una conciencia expandida que reconoce el sufrimiento como origen, pero no como destino. Porque sí, la ausencia de un padre marca. Y no de forma superficial o anecdótica, sino como un tallado profundo en las capas más primitivas del sistema límbico, donde se configuran la seguridad básica y el sentido de merecimiento. Esa marca es real, pero no es una sentencia. Puede convertirse en el fuego que impulsa a despertar, a dejar de vivir en automático, a cuestionar los mandatos heredados, a descubrir quién eres sin esa sombra que siempre te acompañó. Puede llevarte a construir desde la verdad, aunque esa verdad incomode o duela. Puede impulsarte a amar con presencia, con atención consciente, aunque nunca te hayan enseñado cómo se hace. A cuidar sin miedo, aunque el miedo haya sido tu primera lengua. Esa es la paradoja más profunda de la existencia, que aquello que más te rompió puede también ser la materia prima de tu mayor transformación. La lucidez entonces ya no es peligrosa. Es un acto revolucionario, porque deja de ser solo una toma de conciencia del dolor para convertirse en una fuerza activa de creación. Se transforma en decisiones concretas, en nuevas formas de relacionarte, en hábitos que reflejan el amor propio que antes no sabías cultivar. Esta nueva narrativa no niega el pasado, no lo borra, no lo maquilla, no lo minimiza, lo integra. Sanar no es olvidar, sanar es recordar sin sangrar. Es poder mirar atrás y decir, sí, eso me marcó, pero ya no me define. Es haber atravesado el desierto emocional y emerger con la voz firme que antes no podías usar. Es dejar de ser eco del dolor heredado y comenzar a ser autor de tu vida. Y así paso a paso reconstruyes tu vida desde la autenticidad. Sin máscaras, sin el peso de una ausencia que ya no gobierna tu presente, con cicatrices, sí, pero también con luz. Con claridad, con una presencia interna tan sólida que ya no necesitas mendigar afecto. Ya no necesitas validación externa, ya no temes que te dejen porque tú ya no te dejas solo. El proceso no es lineal, a veces retrocedes, a veces caes. Pero cada vez te levantas con más conciencia, con más fuerza, con más amor propio. Porque ahora sabes que vales, que eres suficiente, que tu historia no te condena, te construye. Y que la ausencia que te formó ya no tiene el poder de determinar quién eres. Eres tú quien lo decide ahora, y eso lo cambia todo.